Buenas tardes, amigos, amigas, lectores. Bienvenidos a este espacio, Mesa Central, desde la redacción del periódico Zócalo Saltillo, en el que ponemos a discusión los temas más importantes que hemos publicado durante la semana. El día de hoy vamos a tratar primero el tema del celibato. Vamos a plantearnos la necesidad de exigirle a la Iglesia que se abra o no se abra un debate en torno al tema. Además, también vamos a hablar de la inseguridad, de más que nada cómo ha afectado nuestra vida diaria, en la vida de las empresas, de nuestros negocios, la situación de inseguridad que vivimos en todo el país, especialmente en el norte. Y finalmente también vamos a abordar el tema de las mujeres, desde la óptica de la televisión, en este caso de las telenovelas, cómo ha cambiado esta óptica y la forma de abordar el tema del feminismo en las telenovelas, en la televisión. Me gustaría empezar con Mónica planteándole este tema que tiene que ver con el celibato. Mónica, saber de qué manera tendríamos que ver el celibato. ¿Es un pretexto o sigue siendo parte de una creencia de la institución de la Iglesia Católica? ¿Tú cómo le verías? ¿Habría la necesidad de plantearse esa necesidad de abrir el debate para modificarlo? Yo creo que se puede entender como uno de los preceptos pilares de la Iglesia Católica, pero que no necesariamente tendría que seguir entendiéndose de la misma manera, porque los tiempos han cambiado tanto que sí creo que debería haber una apertura por parte de la Iglesia para verlo desde otro punto de vista. Y me parece que es más lamentable encontrarse con personas que llevan una doble vida, como los casos que se han publicado recientemente, a que abiertamente digan o acepten que quisieran llevar una vida más común como hombres, como seres humanos comunes, y no como tratando de representar una imagen santa que a lo mejor es muy difícil de alcanzar. Todo esto es oscuro, es rojo, y me refiero a oscuro porque, bueno, pues tantos casos que hay sin aclararse, y rojo que bueno, pues tantos casos de niños que han sido violados por sacerdotes, y que, bueno, hace algunos años hablábamos de África, hablábamos de Brasil o de Italia, pero ahorita en la actualidad pues hablamos de México, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Entonces es una situación delicada. Yo creo que la sociedad está descompuesta, estamos descompuestos, y eso ha llevado a desaparecer la mitad de la palabra celibato. Entonces yo me pronunciaría porque hubiera pues una regeneración, no sé si sea la palabra correcta, dentro del sacerdocio. Yo creo que la cuestión del celibato es una cuestión histórica, y me parece que tiene dos dimensiones por lo menos. La primera es una dimensión económica. Nos preguntamos por qué son célibes los que deben ser castos, es decir, ¿por qué el celibato en la Iglesia? Pues muy sencillo, aquel que no se casa no hereda, y si no hereda a la familia, los bienes van a la Iglesia. Pero por otra parte, estar en la idea del celibato es estar en una idea que va contra la naturaleza y la biología del ser humano, que ese es otro de los problemas. La sexualidad puede sublimarse, la sexualidad puede manejarse, pero tiene que tener un manejo específico, una educación específica para la sublimación, y muchas de las personas no lo consiguen. Es decir, es un estado que rompe con los instintos, con las pulsiones profundas del ser humano. Y el problema que yo veo es que la estructura católica tiene una visión de la sexualidad muy limitada, muy racional. Por ejemplo, digo, si ellos quieren casarse o no, pues están en su derecho, pero que no nos digan a nosotros, o que no les digan a los fieles que no usen condón, por ejemplo, que no usen pastillas, por ejemplo. Esta es la estructura de la visión de la sexualidad que me parece muy peligrosa. O sea, trabajar con la doble moral. Efectivamente, es trabajar con la doble moral. Creo yo que tiene más bien con el hecho de una toma de decisión, del ejercicio de la voluntad, y por otro lado de la vocación. Creo que el problema fuerte en este momento es que a veces las vocaciones no están tan sólidas, y entonces la decisión no es tan firme. Entonces me parece que si de seguro
estoy seguro que habrá sacerdotes que, incumpliendo con esta promesa a sí mismos o promesa ante Dios de guardar el celibato, la habrán roto, pero habrá otros que no. Vamos a pasar al siguiente tema, el que tiene que ver con el asunto de la inseguridad y de cómo nos ha afectado a todos de alguna u otra forma, empresarios, desde los empresarios hasta los ciudadanos comunes. Este asunto que, de acuerdo a la óptica que tenemos todos, pues ha venido aumentando, y te lo plantearía, Memo, desde la perspectiva de las empresas, que tienen que ver con el funcionamiento de la economía quizá, y cómo se han visto afectados. Pues definitivamente es un panorama muy difícil. Para las empresas la violencia ha significado una problemática más a sus ya múltiples problemas internos y de procesos que normalmente tienen, es decir, la operación misma de una empresa, y hoy se tienen que enfrentar a situaciones externas que en realidad van más allá del hecho de decir, oye, pues simple y sencillamente hubo un bloqueo y no puedo pasar, y entonces la logística, simplemente la logística, y por ejemplo en el tema de las empresas de la región que son muy automotrices, que trabajan con el justo a tiempo, representa un problema muy grande, que en la que la empresa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de estas industrias, se ven afectadas incluso porque, bueno, de repente tienen multas porque no entregaron a tiempo, cuando hay factores que en realidad pues no están dentro de sus posibilidades de controlar, ¿no? Cada vez más latente, y que efectivamente están generando grandes problemas, no solo para las grandes empresas. Las pequeñas y las medianas empresas en este momento son las que están más afectadas. Nos hemos visto afectados en nuestra vida cotidiana, en nuestras diversiones, incluso en la salida nocturna, en los viajes a las ciudades vecinas. Nos ha ido modificando nuestra familia, nos ha ido modificando nuestras fuentes de diversión, de placer, de comodidad. Es decir, nos está transformando la vida, poniendo una constante de violencia que puede ser muy peligrosa si nos acostumbramos a ella. Nos vamos haciendo una sociedad progresivamente violenta sin darnos cuenta. Y ahí sí que hay un problema que tenemos que enfrentar. Entonces, pues yo creo que todos tenemos que aportar un poco y no llamar a la violencia, porque violencia genera violencia. Entonces, desde el momento en que agrede el muchacho al otro muchacho en la escuela y tu papá le dices, no te dejes, y la próxima vez lo golpeas tú, y si no lo golpeas tú, yo te voy a golpear a ti. Entonces, todo eso viene a generar más violencia y pues no lo hemos podido frenar. Yo creo que estamos un tanto equivocados ahí en los patrones, y que bueno, pues faltaría mucha voluntad de cada uno de nosotros de limitar, ¿verdad? En este caso la violencia, y pues tratar de llevar una vida un poco más ordenada, más restringida, y evitar pronunciarnos a favor de este tipo de acciones. A lo mejor suena muy trillado, pero la educación en valores es como la herramienta básica que para luchar contra estos patrones de violencia. Más allá de que sea un problema de grupos armados, a lo mejor ese tipo de problemas no lo podemos solucionar nosotros en casa, pero sí los problemas de bullying en las escuelas, sí el hecho de que un estudiante no quiera seguir estudiando porque prefiere unirse a una pandilla, esas cosas que están cercanas a nosotros sí las podemos resolver. A lo mejor las otras no, pero por algún punto tienes que empezar.